materia yo les compartí un programa analítico en el cual ya teníamos fijo qué ejercicio íbamos a ver en cada clase. En caso de que hubiera algún paro, bloqueo, ¿no? O toma de la universidad, vamos a pasar de manera virtual, ¿ya? Ese cronograma que tenemos es bastante sensible, o sea que no podemos, digamos, faltar o cancelar una clase porque al final vamos a terminar quitando contenido y no vamos a ver todo lo que se tiene previsto para este semestre. Entonces, resumen, si hubiera algún paro o algún inconveniente, vamos a pasar de manera virtual. Bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar ya con este tema, que son los estados límite de servicio. La clase pasada habíamos visto de que existen 3 estados límite de servicio. Uno era fisuración, y ya hemos hecho ejercicio, cómo se hace este control. El otro es la deformación. Y finalmente, lo otro es ¿cuál? La vibración, ¿no? Correcto. Esos 3 fenómenos no lo podemos evitar, sí o sí van a aparecer en toda estructura. Lo que nosotros hacemos realmente es controlar, es decir, vamos a limitar estos valores, vamos a limitar estos fenómenos a unos valores admisibles. Eso es lo que se conoce como control de fisuración, deformación y vibración. Ahora bien, el tema de la deformación. Ustedes han tenido 2 materias que se dedicaban puramente a analizar todo lo que era el tema de deformación, y eso era resistencia de materiales 1 y 2. Solamente para hacer recuerdo, en resistencia de los materiales 2 hemos aprendido lo siguiente, ¿no? Que todo elemento, especialmente elementos lineales, se deforman dependiendo de, 1, la carga que les vaya a llegar, 2, se deforma dependiendo de qué tan largo es esta longitud de tramo, también se deforma dependiendo de la inercia que vaya a tener la sección y también el módulo de elasticidad del material que se vaya a utilizar. Esto lo que produce es justamente una línea deformada, ¿no? Solamente para hacer recuerdo, si teníamos una viga simplemente apoyada, sometido a una carga uniformemente distribuida, ¿cuánto valía la flecha máxima? O bueno, se llevó con el ingeniero JT, utilizaba la letra Y, ¿no? El ingeniero utilizaba la letra Y para referirse a la deformada. Pregunto, ¿cuánto era la deformada máxima de una viga simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida? 5, la carga por la longitud que había entre tramo y tramo elevado a la cuarta, ¿correcto? Sobre 384 por I, ¿no? El módulo de elasticidad del material de la viga, I es la inercia que tiene la sección, ¿no? Ahora, eso lo hemos aprendido en esa materia, pero el detalle era de que en esa materia aprendíamos fórmulas de deformación de manera general, ¿no? Asumíamos que era un material genérico. Ahora bien, estamos justamente en la materia de hormigón armado 2. En hormigón armado hay que entender bien el módulo de elasticidad que vamos a utilizar, y ya les adelanto que va a ser el módulo de elasticidad del hormigón. Y hay que saber qué inercia vamos a utilizar. Ahora, varios seguramente pueden pensar, ¿no? Bueno, no tiene mucho misterio. Si la sección es una sección rectangular, ¿cuánto es la inercia en la sección rectangular? Base por altura al cubo. Correcto, ¿no? La inercia es base por altura al cubo sobre 12. Bien, eso es lo que uno puede pensar a un inicio. Pero no olvidemos de que el hormigón armado son 2 materiales. Estamos hablando de, por un lado, hormigón, y por el otro lado estamos hablando de acero. Eso va a modificar las propiedades de inercia que tiene la sección, ya que una vez más no son el mismo material, son materiales con propiedades totalmente diferentes.
Entonces, esto de aquí es lo que queremos analizar. Este realmente va a ser, digámoslo así, el gran desafío que vamos a tener en control de deformación, en calcular qué inercia es la que se va a utilizar. Para saber bien entonces qué inercia es la que vamos a utilizar, hay que hacer recuerdo de los estados del hormigón, que también lo hemos hablado en la clase pasada. Para entender bien qué inercia se va a utilizar. Estados del hormigón. La clase pasada habíamos hablado de que existen tres estados del hormigón, ¿no? Por un lado teníamos uno, era el estado no fisurado, que consistía en la viga de hormigón antes de que tenga siquiera una fisura, ¿no? O sea, es la viga de hormigón íntegra sin ninguna fisura. En este estado ocurre lo siguiente, y es que por facilidad de cálculo no se toma en cuenta el efecto, mejor dicho, el aporte que me da el acero. Se asume de que la pieza es puramente de hormigón. Entonces, si la pieza es solamente de hormigón, o sea, estamos hablando de un único material y no presenta ninguna fisura, ocurre algo interesante, y es que el diagrama de tensiones normales de esta sección es exactamente igual a lo que veíamos en resistencia de los materiales 1. Pregunto, cuando teníamos una sección sometida a tensiones normales, ¿cómo variaba el diagrama? ¿Se acuerdan? De resistencia de materiales 1. ¿Cómo varía el diagrama? Supóngase que le está llegando a esta viga, le está llegando un momento M. ¿Cómo eran las tensiones? ¿Se acuerdan? ¿Qué veíamos en Resi 1? ¿Cómo variaban las tensiones? Las tensiones normales de la pieza. Correcto. En el eje neutro, que recordemos, en resistencia de los materiales 1, el eje neutro coincidía con el centro de gravedad de la pieza. En los extremos teníamos tensiones, ¿no? Las tensiones máximas. Por un lado había una tensión de compresión y por el otro lado una tensión de tracción, ¿no? Y el diagrama variaba linealmente de esta forma, ¿no? Eso es lo que veíamos en resistencia de los materiales 1. Aquí había una tensión de tracción y aquí teníamos una tensión de compresión. Una vez más, en este estado no se toma en cuenta el aporte del acero, por eso es que no estoy tomando o no estoy colocando ninguna fuerza que se refería al acero. Se está asumiendo de que el hormigón, solamente el hormigón es quien resiste este momento, nadie más. Muy bien, ahora el segundo estado. El segundo estado del hormigón, pero el segundo estado decía lo siguiente. En este estado ya aparecen lo que son las fisuras, ¿no? Cuando ya se empiezan a presentar fisuras en el hormigón. Cuando se presentan estas fisuras, quiere decir que la zona traccionada del hormigón ya no va a trabajar. Toda esta parte ya no está trabajando. Entonces, si no está trabajando el hormigón para la zona traccionada, ¿quién está resistiendo esos refuerzos? El acero, ¿no? Correcto. Ahora sí, a partir del segundo estado recién se toma en cuenta el aporte del acero. Y todo lo que tiene que ver con el hormigón ya no se toma en cuenta. Ahora, fíjense en esto. El hecho de que aparezcan fisuras es como si esta sección estuviera perdiendo área. Como esta sección está perdiendo área, este eje neutro se va a empezar a desplazar más arriba. Y este eje neutro, en el segundo estado, se lo conoce como el eje neutro en estado de servicio, ENS. Bien, en sí, ¿qué es lo que hace el eje neutro? Lo que hace es dividir la zona que va a estar traccionada con la zona que está comprimida. Si la zona que está traccionada está siendo absorbida por el acero, la zona comprimida va a ser absorbida por el hormigón, ya que recordemos, este es un material que tiene muy buena resistencia a la compresión. Por lo tanto, esta parte tranquilamente lo está resistiendo el hormigón. Ahora bien, ¿cuánto es esta longitud? ¿Cuánto es esta distancia que hay en la zona comprimida? ¿Se acuerdan cómo se llama esta distancia?
¿Qué letra utilizábamos acá? Lo vimos en la clase pasada. La letra X, ¿no? X era la profundidad del eje neutro en estado de servicio. Bueno. Ahora bien, veamos cómo es que queda este diagrama. Aquí. Bien, entonces en este diagrama veamos qué ocurre. La zona que está comprimida, habíamos dicho que el hormigón puede resistirlo sin ningún problema. Entonces, en esta zona, las tensiones, esta parte aquí se mantiene. Va a mantener la forma triangular que caracteriza a este tipo de tensiones normales. Esta va a ser la tensión de compresión del hormigón. Ahora, en la zona traccionada, como habíamos dicho, el hormigón ya no está trabajando, ya que una vez más, en el segundo estado, se considera de que toda esta parte es como si no hubiera hormigón porque ya se ha fisurado, por lo tanto no puede trabajar. Es como si toda la pieza estuviera fisurada y solamente hubiera acero en esta parte. Entonces, como no hay nada de hormigón, como se asume de que no hay nada de hormigón y solamente está el acero, solo se va a considerar el aporte del acero, y esto va a ser a través de una fuerza. Esto va a ser la fuerza de tracción del acero, más exactamente la fuerza de tracción en estado de servicio. ¿Cuánto vale esta fuerza? Sería el área que tiene la pieza, el área que tiene la armadura, área de armadura, por la tensión del acero en estado de servicio. Y fíjense, aquí hay una carga distribuida, ¿no? Como toda carga distribuida le podemos calcular una fuerza. Estas dos fuerzas tienen que valer lo mismo. Y si estas dos fuerzas valen lo mismo y están separados a una cierta distancia, se genera un par de fuerzas. Justamente ese par de fuerzas es quien va a responder ante el momento que vayamos a tener en esta parte de acá. Un momento MK. ¿De acuerdo? Eso es lo que habíamos hablado en la clase pasada. Ahora, nuevamente, nos vamos a responder la pregunta: ¿qué inercia es la que se va a tomar en cuenta aquí? Fíjense que entre los dos estados tenemos dos inercias. Por un lado está la inercia de la sección fisurada, a la cual vamos a llamar I sub 0. La inercia de la sección fisurada toma en cuenta directamente toda la sección que tiene la pieza. Es decir, si trabajásemos con una viga rectangular como este ejemplo, ¿cuánto tendría que valer aquí la inercia de la sección bruta no fisurada? ¿Cuánto es la inercia de este rectángulo? ¿Cuánto es la inercia de un rectángulo? Aquí es igual. Correcto, ¿no? Entonces aquí, en el primer estado, iría la fórmula que conocemos: base por altura al cubo sobre 12. Ya que recordemos, aquí no se está tomando en cuenta el acero, no es como si fuera hormigón, y fíjense que toda la parte que es hormigón es una sección rectangular. Ahora, aquí es todo un desafío en cómo podemos calcular esta inercia, ya que en el segundo estado es como si no hubiera nada de hormigón en esta parte, ¿ya? Solamente hay acero en la zona traccionada, y en la zona comprimida aquí sí hay hormigón. Entonces tenemos que considerar la inercia que me da el hormigón y la inercia que nos da el acero. A ese tipo de inercia se lo conoce como la inercia de la sección fisurada, o I sub 2. Entonces fíjense, estos son como dos extremos. Por un lado está el caso donde no haya ninguna fisura, ahí entra I sub 0. El segundo caso es que toda esta zona, el hormigón esté, digámoslo así, fisurado. Toda esta zona que el hormigón esté roto y por lo tanto no me puede ayudar en nada. Y aquí en la zona comprimida está trabajando sin ningún problema. O sea, fíjense que son como dos extremos. Por un lado no hay ninguna fisura y por el otro lado está casi todo lleno de fisuras. Son como dos extremos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué inercia sería la que se tomaría en cuenta? Pues bien, esta inercia no es ni esta de acá ni esta de acá, sino que es como un intermedio que hay entre los dos, ya que en la vida real nuestra pieza no va a estar, no va a estar así, o sea, no va a tener ninguna fisura, sí va a tener, pero tampoco es que va a estar todo lleno de fisuras, no hay que irnos a los extremos. Ya en la vida práctica lo que va a ocurrir es esto: van a haber fisuras, sí, pero no van a ser tantas como acá, no va a ser tan exagerado.
Entonces fíjense acá, no estamos ni aquí donde no hay ninguna fisura, ni tampoco estamos acá donde todo está lleno de fisuras, es como un intermedio. A esta sección de acá, o mejor dicho, a la inercia que va a tener esta sección, se lo va a conocer como la inercia efectiva. Y esta inercia efectiva va a estar en medio de estas dos. Va a estar entre I sub 0 e I sub 2. Es como un promedio, por decirlo así. Bueno, más que promedio es como un valor que va a estar entre estos dos, pero van a ver que va a estar más cercano a este. Bien, entonces la inercia que vamos a colocar aquí es la inercia efectiva. ¿Ya? Que una vez más, no es ni esta, sino que está como entre medio de estos dos. Bien, entonces, ahora la pregunta es, bueno, ya sabemos que existe una inercia efectiva y es la que vamos a colocar acá en todas nuestras fórmulas para calcular la deformación. Sí, pero ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a calcular esa inercia? ¿Cómo se va a calcular? Existen varias fórmulas, pero la que vamos a utilizar nosotros se conoce como la fórmula de Branson. Voy a anotar aquí la fórmula de Branson y vamos a explicar qué significa cada uno de sus valores. La fórmula de Branson dice lo siguiente: la inercia efectiva es igual a momento de fisuración MCL momento de servicio elevado al cubo por la inercia de la sección sin fisurar, es decir, I sub 0, más 1 menos momento de fisuración dividido momento de estado de servicio al cubo, y esto por la inercia de la sección fisurada. Esto es la fórmula de Branson. Entonces fíjense que para esta fórmula tenemos 4 valores. Tenemos momento de fisuración, ahorita vamos a ver qué significa esto. Tenemos momento de servicio, que ya les adelanto que el momento de servicio, el MA, es lo mismo que el MK que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Era el momento cuando las cargas, o sea, era el esfuerzo interno cuando las cargas no están mayoradas. Es lo mismo el MA que el MK, lo que hemos calculado en la clase pasada, es lo mismo. El I sub 0, como habíamos mencionado, es la inercia de la sección sin fisurar, y el I sub 2 es la inercia de la sección cuando está totalmente fisurada, el I sub 2. Ahora fíjense entonces que aquí lo nuevo, ¿no?, en esta fórmula sería el MCL, el momento de fisuración. ¿Qué sería el momento de fisuración? El momento de fisuración es aquel momento que produce la primera fisura. O sea, es un momento tal que hace que esta fuerza, esta tensión de tracción sea lo suficientemente grande como para hacer que empiecen a aparecer fisuras. ¿Ya? En resumen, es un momento que produce fisuras. Eso es el MCL. Ahora la pregunta entonces es, ¿cómo podemos calcular este MCL? ¿No? Con lo que estamos diciendo. Pues bien, fíjense que para eso lo vamos a demostrar incluso con este gráfico, cómo se calcula el MCL. Bien, habíamos dicho de que en el primer estado, cuando tenemos un momento, lo que nos hace es tensiones de compresión y tensiones de tracción en el hormigón. Ahora, ustedes saben bien de que el hormigón no es un material que tiene muy buena resistencia a la tracción, tiene un límite. Es decir, el hormigón tiene una tensión límite, un valor límite de tracción. Esto se lo conoce como módulo de rotura, o también llamado resistencia del hormigón a la tracción. Según estudios que ha hecho la ACI, ha demostrado una fórmula para calcular aproximadamente cuánto es lo máximo de tracción que es capaz de resistir el hormigón. Y eso es 2 veces la raíz cuadrada de la resistencia a compresión del hormigón. Es decir, este valor es lo máximo que puede aguantar el hormigón al esfuerzo de tracción. 2 veces la raíz cuadrada de Fc'. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Este momento que tenemos aquí lo vamos a ir aumentando. Vamos a ir aumentando,
Y va a llegar un punto donde esta tensión de tracción, fíjense, si este momento se hace más grande, esas tensiones también se van a hacer más grandes. Pero habíamos dicho de que la parte de tracción tiene un límite, ¿no es así? Un límite que si es superado, ya empiezan a aparecer fisuras aquí. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir aumentando este momento hasta llegar a un momento MCR. Este momento MCR lo que hace es hacer que esta tensión de tracción que hay en esta parte sea igual al módulo de rotura, es decir, cuánto es lo máximo que es capaz el hormigón de resistir a tracción. Entonces, cuando esto ocurre, cuando este momento MCR hace que la tensión de tracción se iguale al módulo de rotura, ya empiezan a aparecer fisuras. Por eso que se lo conoce como momento de fisuración, porque es el momento que hace producir fisuras en nuestra viga. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cómo podríamos calcular este momento acá MCR? Fíjense. Si yo les pregunto, haciendo un repaso rápido de resistencia de los materiales, ¿cómo se calculaban esas tensiones? ¿Se acuerdan? ¿Cómo calculábamos esta tensión? ¿Cuál era la fórmula para calcular la tensión? A ver. Decía, para calcular una tensión cualquiera en nuestra pieza, ¿no? Aquí había una distancia, ¿no? Vamos a llamarlo esto una distancia de Y. Aquí era igual la tensión sigma, ¿se acuerdan? Aquí era igual la tensión sigma. Aquí era igual la tensión sigma. Fuerza sobre área. No. Acuérdense de tensiones normales, ¿no? Cuando ese es un tema de resistencia en los materiales 1. Aquí era igual a esta tensión. ¿Qué? El momento dividido, ¿qué cosa? Dividido el módulo resistente. O el módulo resistente es igual a ¿qué cosa? La inercia de la sección dividido la distancia Y a la cual queríamos hallar la tensión sigma, ¿no? Es decir, por extremo y medio el Y puede pasar al numerador. Es una fórmula para calcular la tensión en cualquier parte. Ahora bien, en este caso, fíjense dónde queremos calcular la tensión. Queremos calcular esta tensión acá, la que está en un extremo. Entonces, para calcular la tensión que está en un extremo, esta distancia Y, fíjense acá, esta distancia Y va a ser igual a la mitad de la altura, ¿no? Ya que ya hemos dicho que el centro de gravedad está, mejor dicho, el centro de gravedad de un rectángulo sabemos que está a la mitad de la base y mitad de la altura. Entonces, esta distancia Y para calcular esta tensión en un extremo sería H medio. Y la inercia de una sección, la inercia de una sección rectangular, sabemos que es base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Por un rectángulo. Dejémoslo por el momento de manera genérica, ya no nos metamos mucho con fórmulas, dejémoslo así. Ahora bien, habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Cuando ocurra el momento de fisuración, este MCR, lo que va a pasar es que esta tensión de tracción se va a igualar con el módulo de rotura, el FE. Entonces, si hacemos un despeje acá, porque lo que queremos hallar es MCR, fíjense que el momento de fisuración había sido igual a ¿qué cosa? Había sido igual a módulo de rotura por la inercia de la sección, fíjense acá, la inercia de la sección sin fisurar, que lo conocemos como I sub 0, dividido la distancia Y. O sea, sería esta distancia de acá, la distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad. Esto lo recalco mucho porque más adelante vamos a hacer la siguiente clase, vamos a hacer un ejercicio donde tenemos una sección tipo T. Y ahí a veces uno se confunde de cuál es esta distancia Y, si es la distancia que hay desde arriba hasta el centro de gravedad o desde abajo hacia el centro de gravedad. La distancia Y que tomamos es la que hay desde la zona traccionada hasta el centro de gravedad. Eso vamos a recordarlo cuando hagamos el ejercicio de viga T. Bien, entonces de esta forma obtenemos lo que es el momento de fisuración. Sería la tensión de rotura o módulo de rotura por la inercia de la sección sin fisurar
dividido esta distancia y de acá. La distancia y que es desde la cara traccionada hacia el centro de gravedad de la pieza. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense que esto es como un proceso. Hay que calcular la inercia efectiva, pero para poder calcular la inercia efectiva necesitamos tener estos cuatro. Una vez recién que habíamos calculado la inercia efectiva, vamos a poder calcular la deformación. Y recordemos que estamos en un control de deformación, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, este valor calculado, tenemos que garantizar que sea menor a una deformación admisible. Eso es lo que es un control. Ahora bien, el ingeniero Romero, van a ver que sus ejercicios no le pide hacer un control de deformación en el examen, lo que pide es calcular esta deformación, ya que él también está consciente de que hacer un control puede ser un poquito largo, porque muchas veces no te va a cumplir esto. Entonces lo que uno tiene que hacer es rediseñar nuestra pieza hasta que te cumpla, hasta que esto se dé, y para hacer eso toma su tiempo, ¿no? Entonces en el examen a lo mucho el ingeniero les va a pedir calcular esta deformación, nada más. Muy bien, hasta este punto entonces estamos viendo lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. Lo que queremos hacer es limitar, queremos controlar que esta deformación no se pase de un valor límite. Para hacer eso lo que tenemos que hacer es calcular la deformación, aplicando lo que hemos visto en resistencia a los materiales 2, toda la fórmula que hemos visto para hallar deformación. Sin embargo, para poder calcular la deformación necesitamos conocer ciertos valores. Y entre ellos tenemos a la inercia, que hayamos visto de que la inercia que se va a tomar aquí en todas las fórmulas de deformación no es ni la inercia en el estado 1 ni la inercia en el estado 2, sino que es como un promedio, como un valor que está en medio de estos dos. Y para calcular esa inercia se utiliza la llamada fórmula de Branson. ¿Ya? Ahora, un último concepto antes de iniciar con el ejercicio. Esto es muy importante recalcarlo. El tema de la deformación, lo que se conoce como flecha instantánea y flecha diferida. Cuando diga flecha o cuando el ingeniero vea que dice flecha se refiere a deformación, es lo mismo, flecha o deformación. Bien, veamos ahora lo que sería esa diferencia entre una flecha instantánea y una flecha diferida. Bien, sigamos con el ejemplo de la viga simplemente apoyada. Bien, entonces fíjense acá, tenemos una viga simplemente apoyada que está sometido a una carga Q. Resulta ser de que esta carga Q, la carga Q, va a producir una deformación. Va a producir una deformación en el momento en el cual le coloquemos esta carga. Pero resulta además que con el pasar del tiempo, esta deformación se va a hacer todavía más grande. Es decir, aquí va a aparecer otra flecha más. Esto de acá se lo conoce como la flecha diferida. La flecha diferida podemos anotarlo de esta forma, delta D, pero el ingeniero Romero a la deformación utiliza la letra A, así que vamos a utilizar la forma que el ingeniero lo llama. Esta flecha, como le digo, esta deformación ocurre con el pasar del tiempo, no va a ocurrir en el instante mismo que coloquemos la carga. Cuando coloquemos la carga va a aparecer una deformación en ese mismo instante, y esa es la deformación instantánea. ¿De acuerdo? Una es la flecha instantánea y la otra es la flecha diferida. La suma de estos dos, la suma de estas dos deformaciones, esto se lo conoce como la flecha total. Entonces, vamos aprendiendo a diferenciar cuándo es flecha total, cuándo es flecha instantánea y cuándo es flecha diferida. La flecha instantánea es la que ocurre en el momento que colocamos la carga.
La flecha diferida es la deformación que se da con el transcurso del tiempo. Y la flecha total no es más que la suma de estas dos flechas, de la instantánea y la diferida. Ya, así que eso es muy importante recalcar, porque hay veces que el ingeniero en su examen, él lo divide por inciso, ¿no? Dice, inciso A, calcular la flecha instantánea; inciso B, calcular la flecha diferida; inciso C, calcular la flecha total. O sea, hay que saber bien diferenciar cuál es cada tipo de flecha. Ahora, en este punto, en este ejercicio, fíjense que lo estamos nombrando de manera genérica, ¿no? Fíjense, estamos diciendo una carga Q. Nosotros sabemos que realmente existen varios tipos de cargas, no solamente un tipo de carga. Tenemos cargas muertas, que el ingeniero lo denota con la letra G, y tenemos cargas vivas, que el ingeniero utiliza la letra P. Entonces, aquí me gustaría recalcar esto, fíjense acá. La flecha instantánea es la que se desarrolla debido tanto a la carga muerta como a la carga viva. O sea, tanto la carga muerta como la carga viva, los dos van a influir para crear esta flecha de aquí, la flecha instantánea. Pero ahora aquí surge la gran pregunta. Fíjense, la flecha instantánea lo hacen la carga muerta y la carga viva. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Quién creen ustedes que hace la flecha diferida? ¿Qué carga creen que hace la flecha diferida? Recordemos que esto va a ser una deformación que se desarrolle con el transcurso del tiempo. Les pregunto, ¿qué carga creen ustedes que va a producir la flecha diferida? A ver, repasemos este concepto. La flecha instantánea es la deformación que ocurre en el momento mismo que colocamos las cargas. Por ejemplo, nosotros ahorita mismo somos una carga, ¿no? Pregunto, ¿qué tipo de carga somos nosotros? ¿Carga viva o carga muerta? Viva. Carga viva, ¿no? Carga muerta generalmente, ¿por qué está, en qué se asocia la carga muerta? Cuando dicen carga muerta, ¿qué se les viene a la cabeza? El peso propio, ¿no? Y el peso propio es algo que no podemos evitar, siempre va a estar actuando. Entonces, nosotros ahorita mismo esta losa está resistiendo carga muerta por su peso propio y carga viva por nosotros. ¿Ya? Ahorita mismo la losa está experimentando una flecha instantánea por la carga que le estamos aplicando. Ahora bien, aquí surge la gran pregunta, ¿no? Si la carga muerta, es decir, el peso propio, y la carga viva, en este caso nosotros las personas, le estamos produciendo una flecha instantánea, o sea, ahorita mismo se está deformando la losa. La gran pregunta es, ¿quién va a producir la flecha diferida? ¿Qué cargas van a producir la flecha diferida? Pues bien, para entender bien esto de la flecha diferida y qué cargas son los que la producen, hay que entender este concepto. Y este ejemplo de esta losa que estamos hablando es va a ser bastante útil para entender esto. Fíjense acá. Supónganse que esto de aquí es la losa donde estamos nosotros parados ahorita. Hayamos dicho de que esta losa va a resistir carga muerta. En este caso, la carga muerta va a ser por su peso propio, ¿no? Por el peso propio que tiene la losa. Tiene que aguantar una carga muerta. Y recordemos, la carga muerta siempre va a estar actuando ahí. Está actuando todo el tiempo. ¿Ya? Por otro lado estamos nosotros, las personas. ¿No? Nosotros somos una carga viva. Ahora pregunto, ¿nosotros vamos a estar todo el tiempo en el mismo lugar, en el mismo sitio? ¿Vamos a estar todo el tiempo aquí actuando sobre esta losa? No, vamos a estar aquí unas horas y luego nos vamos a ir. Entonces, fíjense acá, como esto es una deformación que se da con el transcurso del tiempo, y cuando digo transcurso del tiempo me refiero a años, no me refiero a unos días que se va a dar esta flecha. Se dice, bueno, dependiendo, ¿no?, de la norma o dependiendo del libro, hay algunos libros que consideran de que el tiempo para que se desarrolle esta flecha diferida tiene que ser por lo menos de 5 años. Y si van a otros libros, por ejemplo el de Jiménez Montoya, él dice que tiene que pasar 5.000 días.
O sea, estamos hablando de que es un tiempo bastante largo para que se desarrolle esta flecha diferida. Y obviamente nosotros no vamos a estar 5 años o 5.000 días en el mismo sitio, ¿no? Pero ahora pregunto, las sillas, las mesas, los roperos, ¿es carga muerta o carga viva? Les pregunto, lo que son las sillas, las mesas, ¿es carga muerta o carga viva? Carga viva, ¿no? ¿Por qué es carga viva? Porque se puede mover, ¿no? Correcto. Van a ver que las sillas no van a estar durante toda la vida útil que tiene este módulo. Este módulo, a ver cuántos años ya tendrá, ¿no? Creo que de los años 70, o sea, estamos hablando de casi 50 años, ¿no? Y obviamente en estos 50 años seguramente estas sillas no son las mismas que estuvieron en un inicio, ¿no? Se las han cambiado o por último se las lleva a otras aulas. Entonces fíjense que estas sillas no están fijas en un mismo sitio, son carga viva. Pero aquí está el gran detalle. Cuando esta clase termine, nosotros nos vamos a ir, pero la silla, la mesa, todo eso se va a quedar. Entonces aquí surge no digo debate, sino como un análisis bien interesante. Cuando nosotros nos vayamos, la silla, las mesas, todos estos artefactos van a seguir acá. O sea, fíjense que esta carga viva no está, digamos, durante toda la vida útil de la estructura, no va a estar durante todos los años que esté en pie esta estructura. Sin embargo, va a estar una buena cantidad de tiempo. Estas sillas tranquilamente pueden estar unos 2 años, 3 años, ¿no? Y estas sillas y estas mesas, si bien son carga viva, están actuando como si fueran una carga muerta, ya que recordemos la carga muerta es la que está todo el tiempo actuando y está en un mismo sitio. Esta carga viva está actuando como si fuera carga muerta. Es por eso que este tipo de carga se lo conoce también como carga pseudopermanente, porque es una carga viva, pero que en cierta manera actúa como si fuera una carga muerta. Entonces fíjense, todo lo que son las sillas, las mesas, no es toda la carga viva, es solamente una parte de esto. Es decir, estamos hablando de que un porcentaje de la carga viva está actuando como si fuera una carga muerta. Y ahí la respuesta, ¿quién es el que produce esta flecha diferida? Es la carga que está actuando todo el tiempo. Por lo tanto, la carga muerta de entrada va a estar ahí. Pero habíamos visto de que hay una parte de la carga viva que sí está actuando como si fuera carga muerta. Así que aquí, quien va a producir la flecha diferida va a ser una parte de la carga viva, es un porcentaje de carga viva. Entonces, para resumir, la flecha instantánea lo produce toda la carga muerta y toda la carga viva. Y la flecha diferida lo produce toda la carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Bien, ¿cómo se calculan estos dos? ¿No? Ya para ir terminando esta parte teórica. La flecha instantánea lo calculamos con las fórmulas que veíamos en residuos. La fórmula que veíamos en residuos. Es decir, el 5 veces Q por L a la cuarta sobre 384 E por I es una fórmula que vimos de residuos, ¿no? Para calcular la deformación. Otro caso que igual es muy conocido, le pregunto, si tuviéramos una viga simplemente apoyada donde hay una carga puntual a la mitad, ¿cuánto vale la deformación máxima para este tipo de caso? ¿Cuánto valía esta flecha? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto valía esa flecha? Tienen que aquí un poquito repasar, o si tienen su formulario de residuos para todas estas deformaciones, que va a servir mucho en esta parte. Bueno, a ver si la memoria no me falla, era la fuerza P por la longitud al cubo sobre 48 E por I. O sea, todas estas fórmulas, todos estos casos que veíamos en residuos, todo eso lo vamos a aplicar aquí en esta materia. Así que, si tienes un formulario de deformaciones de residuos, aquí lo vamos a utilizar. Y si no, en el mismo libro o apunte del ingeniero tiene unas 3 hojas donde él recopila todas estas fórmulas. Bien, entonces volviendo acá.
La flecha instantánea lo vamos a calcular con todas estas fórmulas de residuos, con todas estas fórmulas de formación. Y la flecha diferida se va a calcular con esta fórmula. Fíjense acá. La flecha diferida es igual a la flecha o la deformación que me produce la carga muerta y un porcentaje de la carga viva, lo que ya hemos visto acá. ¿Qué produce la deformación? La carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Y esto lo vamos a multiplicar por un coeficiente que es igual a beta menos 1. Ahorita vamos a ver qué significa esto del beta menos 1. Ya vamos a verlo. El beta menos 1 es, por decirlo así, como un coeficiente que toma en cuenta dos cosas. Uno, va a tomar en cuenta cuántos años va a tener de vida esta estructura. Porque no es lo mismo construir una estructura para que dure solamente unos meses. Por ejemplo, puede ser una estructura auxiliar, ¿no?, cuando están construyendo. O puede ser una estructura permanente, una estructura que va a estar varios años. O sea, este coeficiente beta 1 lo que va a hacer es tomar en cuenta la vida útil que va a tener nuestra estructura, ya que si esta estructura solamente va a durar un año o unos meses, pues no le vamos a exigir mucho con su deformación. Pero si va a ser una estructura que va a durar más de 5 años, ahí sí se le va a exigir obviamente más control con su deformación. Y segundo, va a considerar si la pieza o la viga tiene armadura comprimida, ya que vamos a ver con un ejercicio en la siguiente clase que cuando una estructura tiene armadura comprimida, la deformación se hace más pequeña. O sea, la armadura comprimida aquí sí nos ayuda a reducir la deformación. Eso es lo que toma en cuenta este coeficiente beta. Muy bien, entonces una vez que calculemos esta flecha y esta flecha acá, podemos calcular la flecha total simplemente sumando ambas deformaciones. Bien, eso sería como todo un resumen, digamos, de lo que necesitamos saber para la deformación. Ahora vamos a sintetizar todo esto lo que hemos hablado a través de este ejercicio. Fíjense acá. Tenemos aquí entonces una viga simplemente apoyada que tiene un voladizo del lado izquierdo. Vemos además de que tiene de sección, es una sección rectangular de base 30 centímetros y altura 70. Y vemos que tenemos una carga de 2,6 toneladas por metro. También nos va a dar de dato la resistencia del hormigón. Vamos a utilizar un hormigón H25 y la tensión de fluencia del acero 5000 kilos sobre centímetro cuadrado. Antes de resolver el ejercicio pregunto, ¿hay algo que le llame la atención aquí? ¿Ya? ¿Algo más? Solo lleva carga muerta. Correcto, solamente hay carga muerta. Este ejercicio de aquí fue un modelo de examen. De hecho, cuando en mi examen él me preguntó un diseño de losa y era un control, un ejercicio de formación era este de acá. Fíjense que era un ejercicio donde solamente había carga muerta. El hecho de que solamente haya carga muerta cambia algunas cosas de entrada. Por ejemplo, cuando hay solamente carga muerta, acuérdense en la primera clase, cuando solamente hay carga muerta, ¿cuánto es lo mayor a esta carga? ¿Cuánto? 1.4. Correcto, por 1.4. Cuando hay carga viva y carga muerta, ahí se lo mayora la muerta por 1.2 y a la viva por 1.6, ¿no? Correcto. Entonces fíjense acá, este pequeño cambio fue un gran tumbe que usó el ingeniero para este examen. O sea, varios porque están acostumbrados a trabajar de esta forma, le colocaron 1,2 y ya de entrada estaba todo mal. ¿Ya? Eso para empezar, fíjense que un simple cambio puede modificar muchas cosas. Entonces, como la carga solamente tenemos carga muerta, el factor de mayoración que vamos a utilizar va a ser 1.4. ¿Qué otro cambio más creen que vamos a tener aquí? Pregunto, ¿cuántos estados de carga creen que vamos a tener acá? ¿Cuántos estados de carga creen que vamos a tener acá? ¿Cuánto? Solo uno, ¿no? Correcto. Solamente va a haber un estado de carga.
Acordemos de los estados de carga, ¿no? En los estados de carga lo que hacíamos variar era la carga viva. Lo colocábamos en un tramo impar, en un tramo par y luego en toda la vida. Pero como no hay carga viva acá, piense de que solamente va a existir un estado de carga. Y eso es cuando todo está cargado con carga muerta, que recordemos es una carga que siempre va a estar actuando. Segundo gran cambio, fíjense entonces que solamente que haya carga muerta ya ha cambiado dos cosas. Uno, el factor de mayoración y dos, los estados de carga. Fíjense qué otro cambio más va a haber cuando solamente haya carga muerta. Fíjense acá. Cuando calculemos la flecha instantánea, recordemos que la flecha instantánea se origina debido a carga muerta y carga viva. La flecha diferida, para calcular la flecha diferida, necesitamos calcular ¿qué cosa? La carga muerta, o mejor dicho, la deformación que me produce la carga muerta y un porcentaje de la carga viva, por el coeficiente beta menos 1. Ahora aquí está el gran detalle, ¿no? Si no hay carga viva, fíjense lo que va a ocurrir acá. Si no hay carga viva, se va a anular esta parte de aquí y se va a anular esta parte de acá. Es decir, cuando calculemos la flecha instantánea, vamos a calcular esto de acá. La flecha instantánea debido solamente a la carga muerta. Y cuando calculemos la flecha diferida, necesitamos calcular la flecha instantánea debido a carga muerta y un porcentaje de carga viva. Pero como no hay carga viva, esta flecha de aquí va a ser la misma que esta de acá. Y por lo tanto, con calcular esta, vamos a poder calcular directamente esta de acá. Eso nos va a ayudar muchísimo, porque van a ver que cuando hay una flecha, pero cuando hay carga viva, este tipo de ejercicio se alarga bastante. Se hace mucho más largo esta parte de calcular las deformaciones. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver con el siguiente ejercicio. Muy bien, entonces, volviendo a este caso, solamente hay carga muerta y vale 2,6 toneladas por metro. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ver cómo es que se haría el cálculo de la deformación. Que fíjense que aquí nos piden, ¿qué cosa? Uno, diseñar las armaduras, ¿no? O sea, porque no tenemos acá qué armadura vamos a colocar. Así que sí o sí que hay que calcularlo. Y segundo, hay que ver la deformación total que se va a dar, ¿no? Fíjense, la flecha total. O sea, tenemos que ver cuál es la flecha total que va a tener nuestra pieza. Esta viga más o menos se va a deformar de esta forma. Entonces lo que queremos ver es cuánto sería esta flecha de acá. Obviamente la deformación máxima, ¿no? Pero además fíjense que esa deformación quiere que sea la total. Es decir, hay que calcular la flecha la flecha instantánea y la flecha diferida. Sí o sí hay que calcular estos dos. Muy bien, entonces vamos a ello. Veamos cómo se calcula esta deformación. Bien, primer paso. No tenemos diseñado las armaduras, por lo tanto vamos a diseñarlas. Primero hay que mayorar las cargas. Habíamos dicho, si solamente hay carga muerta, el factor de mayoración vale 1.4. Si solamente hay carga muerta, fíjense acá, el factor de mayoración es 1.4. Al multiplicarlo por nuestra carga muerta, la carga última será de 3,64 toneladas por metro. Y obviamente va a estar repartido a lo largo de toda la viga. Como no hay carga viva, eso quiere decir que solamente tenemos un estado de carga. No hay que aquí rompernos la cabeza, ¿no? En ver si hay carga viva acá, luego si hay carga viva acá, si todo tiene carga viva, nada de eso. Directamente todo lo vamos a colocar con carga muerta. Y ese va a ser nuestro único estado de carga. Muy bien, en esta parte no nos vamos a detener mucho, esto ya es más isostática, les voy a dejar la memoria de cálculo, sin antes, ¿no? Recalcarles de que para hacer cálculo de reacciones uno puede hacerlo de varias formas. Pueden empezar con sumatoria de momento, luego sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? o al revés, digamos, ¿no? Depende de ustedes. Pero la recomendación que yo les doy para calcular reacciones, especialmente este tipo de ejercicios del ingeniero, es que calculen las dos reacciones a través de dos ecuaciones de momento. Fíjense acá, a través de dos ecuaciones de momento.
Una ecuación de momento puede ser aquí en el punto B para calcular esta reacción de acá. Y la segunda puede ser tomar un momento en el punto A para calcular la reacción del apoyo B. Y de esta forma lo que hacemos es dejar la sumatoria de fuerzas verticales como una verificación. La verificación no es algo obligatorio, ¿no?, que se hace cuando uno calcula reacciones, pero se recomienda de que sí o sí lo hagan, aunque una vez más no es obligatorio. Se recomienda que hagan la verificación para saber si están bien calculadas las reacciones, porque más adelante cuando calculemos los esfuerzos internos, si están mal calculados tus reacciones, pues obviamente no va a estar bien tus esfuerzos internos. O sea, es un proceso que no les va a tomar mucho, ¿no?, y que les va a servir, que le va a servir bueno, le va a servir. Bien, una vez que tenemos calculado las dos reacciones, podemos pasar a los esfuerzos internos. Exactamente el esfuerzo interno que queremos es el de momento. Entonces, veamos. Yo les pregunto, si les pidiesen calcular el diagrama de esfuerzo de momento, ¿cómo nos convendría hacer en este ejercicio? ¿Izquierda-derecha o derecha-izquierda? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya, fíjense acá. Si ustedes hacen de izquierda a derecha, tienen que analizar dos tramos, ¿no? Si hacemos de izquierda a derecha, hay que analizar el tramo 1. Con el tramo 1 vamos a calcular este momento de acá. Luego vamos a analizar un segundo tramo, donde vamos a tener ¿qué cosa? El momento del apoyo A, el momento del apoyo B, que sabemos que aquí va a ser 0, y el momento máximo de tramo. Y de esta forma vamos a obtener nuestro diagrama de momento, ¿no? Pero ahora les pregunto, o bueno, ahora les comento. Si ustedes hacen de derecha a izquierda, o sea, si ustedes empiezan por este tramo, por el tramo 2, fíjense lo que va a ocurrir. Cuando analicen el tramo 2 de derecha a izquierda, van a tener el momento en el apoyo B, el momento en el apoyo A y el momento máximo de tramo. Es decir, todos los momentos necesarios para hacer su diagrama. Es decir, en este caso les conviene empezar de derecha a izquierda, ya que de esa forma solamente van a analizar un tramo y no dos como sería analizar de izquierda a derecha. Ahora, analizar de izquierda a derecha también tiene su, digámoslo así, su riesgo, ¿no? Para analizar de derecha a izquierda hay que entender bien cuándo es positivo, cuándo es negativo los esfuerzos internos. Y es por eso que muchas veces hay muchos compañeros que no les gusta hacer de derecha a izquierda porque se confunden con los signos, ¿no? Prefieren hacer de izquierda a derecha. Está bien, digamos, ¿no? Hagan ustedes de la manera que sientan que es más cómodo para ustedes. Pero van a ver que hay casos donde hacer de una forma te ahorra bastante tiempo, ¿no? Yo aquí les estoy diciendo de que analizar de derecha a izquierda les va a ahorrar tiempo, lo van a hacer más rápido, ¿ya? Todas esas pequeñas ventajas al final suman. Y van a ver ustedes que en el examen lo que falta es el tiempo. O sea, el ingeniero les da le da un tiempo razonable, pero el ejercicio también que les da es bastante largo, ¿ya? Ese es el gran detalle. Todos estos pequeños consejos al final ayudan bastante. Bien, solamente para hacer repaso rápido. Cuando se hacen los diagramas o cuando se calculan las ecuaciones de los diagramas de izquierda a derecha, el esfuerzo normal positivo es cuando la fuerza va a la izquierda. Pregunto, ¿cuándo el cortante es positivo cuando vamos de izquierda a derecha? ¿Arriba o abajo? Hacia arriba, correcto. Hacia arriba. Y si vamos de izquierda a derecha, ¿cuándo el momento es positivo? ¿Cuando es horario o antihorario? Horario, ¿no? Correcto. Ahora, si vamos al revés, si vamos de derecha a izquierda, fíjense cómo cambia la cosa. Si vamos de derecha a izquierda, el normal positivo es cuando va a la derecha. El cortante positivo es cuando va hacia abajo. Y el momento positivo es cuando es antihorario. ¿Ya? Es lo contrario de esto, es opuesto. Bien, entonces tomando en cuenta eso, vamos a irnos de derecha a izquierda. Vamos a ver cómo sería el diagrama en este tramo. Bien, a este vamos a llamarlo entonces el tramo 1. Veamos qué tenemos en el tramo 1. Recordemos que para hacer este método lo que hacemos
es hacer un corte, ¿no? Un corte a una distancia X. Vamos a hacer un corte a una distancia X. Ahora bien, si hacemos este corte a una distancia X, tenemos que solamente tomar en cuenta lo que está del lado derecho. Es como si no hubiera nada de este lado, ¿no? Solamente los esfuerzos que tenemos del lado derecho. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a analizar los esfuerzos que tenemos del lado derecho? Veamos qué hay. Por un lado tenemos la reacción vertical del apoyo B que nos dio 15,401. Y en esta parte, fíjense, tenemos una carga distribuida. Pero no queremos trabajar con la carga distribuida, queremos trabajar con la resultante. ¿A qué sería igual la resultante de esta carga? Correcto, 364 por X, ¿no? Muy bien, y es una fuerza que está yendo hacia abajo. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo va a ser la ecuación de esfuerzos internos? Fíjense, el cortante. Pregunto, ¿esta reacción de acá, o mejor dicho, esta fuerza, va a ser positivo o negativo? Negativo, ¿no? Correcto, ya que estamos yendo de derecha a izquierda y los negativos son las fuerzas que van hacia arriba, ¿no? Las positivas las que van hacia abajo. Entonces, aquí va a ser menos 15,401. Esta fuerza va a ser positiva o negativa. Positiva, ¿no? Entonces aquí va a ser más 364 por X. Listo, ya tenemos nuestra ecuación de cortante. Siguiente, la ecuación de momento. Veamos. Esta fuerza de acá, por esta distancia X respecto a este punto donde estamos cortando, produce un momento horario o antihorario. Fíjense bien. Antihorario, ¿no? Por lo tanto, ¿es positivo o negativo? Positivo, ¿no? 15,401 por X. Ahora, esto es una carga rectangular, por lo tanto, esta distancia de la resultante sabemos que va a estar a la mitad, ¿no? ¿Cuánto exactamente? La mitad de X. Entonces, pregunto, ¿esta fuerza por esta distancia respecto a este punto va a ser un momento positivo o negativo? Negativo, ¿no? Correcto, va a ser la fuerza 364X por la distancia X medio. Listo, ya tenemos nuestra ecuación de cortante y la ecuación de momento. Puede ser que alguien se pregunte, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo la ecuación de cortante si lo que queremos es el momento? ¿Para qué nos sirve tener la ecuación de cortante? ¿Se acuerdan? Momento máximo. Correcto, ¿no? Para saber si hay un momento máximo, nos conviene tener esta ecuación de cortante. Bien, dicho todo esto, entonces, aquí lo voy a colocar. Entonces, ahí tenemos la ecuación de cortante. Vamos a reemplazar el cortante al inicio, es decir, en 0, y al final, a los 9 metros. ¿Cuánto nos da el cortante? Al inicio vemos que vale 15,401 y al final 17,359 toneladas. Hay un cambio de signo. ¿Qué significa eso cuando hay un cambio de signo? No. Cuando hay un cambio de signo, eso significa de que hay un momento máximo. Recuerden bien esto de acá, ¿no? Para que sea una idea de lo que está ocurriendo. Al inicio dice que vale menos 15,401 y al final 17,359. Como la carga esta es uniformemente distribuida, sabemos que el cortante varía linealmente. Entonces, eso quiere decir de que hay un punto donde el cortante se hizo 0. Y si el cortante vale 0, ¿qué significa eso? Que hay un momento máximo, ¿no? Que el momento máximo se encuentra en ese punto, ¿no? No así. El momento máximo se encuentra en ese punto. Bien, entonces, eso significa, si ven que su cortante cambia de positivo a negativo o al revés, de negativo a positivo, eso significa que en medio hay un momento máximo. Muy bien, entonces ya tenemos la ecuación de cortante, ahora pasamos con la ecuación de momento. Reemplazamos de igual manera el momento al inicio, es decir, cuando vale 0, y el momento al final del tramo 1, cuando avancemos 9 metros. Al inicio va a valer 0 y vemos que al final vale menos 8,811. Listo. Pasemos ahora al momento máximo. Sabemos bien de isostática 2 que para hallar el momento máximo hay que derivar esta ecuación de acá.
O también podemos utilizar la ecuación de cortante, ¿no? Ya que sabemos que el cortante es la derivada de la ecuación de momento. Bien, entonces en este caso, fíjense acá. La derivada del momento lo igualamos a 0, despejamos x y de ahí obtenemos lo que sería la distancia donde está el momento máximo. Así que esa distancia lo reemplazamos acá y fíjense que nos da 32,581 toneladas por metro. Listo, con todo eso podemos pasar a hacer un gráfico. Fíjense, al inicio 0, al final del tramo 1 menos 881, ¿no? Lo que nos decía acá. A una distancia de 4,23 metros, vamos a obtener el momento máximo positivo que vale 32,581. Como la carga es una carga rectangular, entonces el diagrama va a variar de manera parabólica, ¿no? Es decir, vamos a tener una curva de esta forma. Listo, ya tenemos nuestro diagrama de momento. Ahora, aquí nos pidió diseñar y analizar el tramo AB. Por lo tanto, el momento que vamos a tomar para diseñar, es decir, el momento último va a ser 32,581. Ese va a ser nuestro momento de diseño. Como solamente hay carga muerta, no hay más estados de carga, solamente hay uno. Así que vamos a, bueno, estamos tranquilos, ¿no? Que este va a ser el único estado con el cual podemos trabajar. Listo, ya tenemos nuestro momento último, 32,581. Con eso podemos pasar a diseñar lo que son las armaduras. Bien, para diseñar las armaduras acorde a lo que nos pide la norma, necesitamos primero calcular lo que es la armadura mínima. Y para calcular la armadura mínima necesitamos la altura útil. Ahora, sabemos bien que la altura útil es igual a la altura total de la pieza, de la viga, menos el DS. Hemos visto hasta acá de que el ingeniero Tito no nos va a dar de dato el DS, él nos va a pedir que lo adoptemos. Yo le di una recomendación, ¿no? Dependiendo de qué tan grande sea su momento, ustedes van a adoptar un DS. Tomando en cuenta que nuestro momento, fíjense, vale 32,58, bueno, casi 33. ¿Cuánto ustedes adoptarían de DS? 5 centímetros, ¿no? Es una recomendación que les di la anterior clase, ¿no? Si su momento último es menor a 40, adopten 5. Si está entre 40 y 80, adopten 6. Y si es mayor a 80, adopten 7. Y entonces en este caso vamos a adoptar como DS 5 centímetros. Calculamos la altura útil, sería la altura total 70 menos 5, 65 centímetros. Con eso pasamos a calcular la armadura mínima, que recordemos hay dos, ¿no? Una por flexión y otra que es por retracción y temperatura. Por flexión tenemos ya una fórmula definida, reemplazamos todos los datos, el FC', el FY, la base, la altura útil, nos da un área de 4,93. Por retracción y temperatura reemplazamos y nos da un área de 5,46. El que se toma como armadura mínima es el mayor, por lo tanto va a ser 5,46 centímetros cuadrados. Ahora sí, con este dato de la armadura mínima pasamos a calcular cuánto de área de armadura se necesita para aguantar este momento. Bien, ese momento está en tonelada por metro. Hay que llevarlo sí o sí a kilo por centímetro por cuestión de unidades. Reemplazamos en la fórmula de momento reducido, fíjense, momento último sobre factor phi, sabemos que en flexión vale 0,9, FC' 250, la base de la viga 30 centímetros y la altura útil elevado al cuadrado. Todo eso reemplazado nos da un momento último de 0, pero un momento reducido de 0,1142. Pregunto, ese momento reducido, para saber si estamos en un caso 1 o caso 2, ¿tiene que ser menor o igual a qué valor? ¿Cuánto era el momento reducido límite? 0.12 o 0,22. 76, ¿no? Correcto. Para saber si estamos en un caso 1, es decir, que solo necesita armadura traccionada, o si estamos en un caso 2 donde se necesita armadura comprimida, tenemos que ver si este valor es menor o mayor que este de acá. Vemos que es menor, por lo tanto, solo necesita armadura traccionada, no necesita armadura comprimida. Muy bien, como estamos en un caso 1, procedemos a calcular la cuantía mecánica a través de esta fórmula. ¿No? Les comentaba igual, ¿no?, en la anterior clase de que
Recién a partir del año pasado es que el ingeniero está permitiendo usar esa fórmula. Antes de eso, el ingeniero quería que use una tabla y de esa tabla se tenía que interpolar, o sea, se hacía bastante largo el calcular esto de acá. Ahora con esta fórmula lo calculamos directo. Bien, entonces fíjense, con esa fórmula obtenemos la cuantía mecánica, 0,1231. Calculamos el área de armadura que se necesita a través de esta fórmula de acá y nos da un área de 12 centímetros cuadrados. Claramente eso es mayor que la armadura mínima. Pregunto, ¿qué ocurre si la armadura calculada es mayor que la mínima? ¿Qué hacemos? ¿Cuál se toma? La calculada, ¿no? Correcto. Si tu área de armadura es mayor que la mínima, se toma el área calculada. Muy bien. Nos dio 12 centímetros cuadrados. Cuando ustedes vayan a diseñar armaduras, bueno, mientras más uno practica, yo les comentaba que se desarrolla una habilidad en cada uno que es con ver el área que se necesita, uno se da una idea de qué armaduras puede utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, uno a simple vista viendo 12 puede decir 4 barras de 20, ¿no? 4 barras de 20 nos daría 12,52, ¿no? 12,52 centímetros cuadrados, ¿no? 4 barras de 20. Para uno desarrollar eso, obviamente es con mucha práctica. Hasta que ustedes lleguen a ese nivel, digamos, de con ver el área de armadura y saber qué barras utilizar, yo les aconsejo que hagan este pequeño análisis, ¿no? Que en sí este análisis nos ayuda bastante a saber, o nos ayuda mucho para determinar una combinación de barras que uno cumpla con que sea mayor o igual que este valor y dos, que se acerque lo más que se pueda a 12. Fíjense, ¿en qué consiste este análisis? Consiste en ver qué barra debo utilizar de tal manera, ¿no? De tal manera que solamente necesite esa barra. Por ejemplo, si quiero utilizar solamente barras phi de 20, lo que tengo que hacer es dividir el área de armadura que se necesita, 12 en este caso, entre el área de una barra de 20. Fíjense acá. 12 dividido 3,14 me va a dar 3,82 barras. Obviamente no puedo colocar barras con decimales, no tienen que ser barras enteras. Por lo tanto, vamos a redondear siempre al entero superior y eso nos da 4. Si quisiésemos colocar solamente barras de 16, fíjense, dividimos 12 entre 2.01 nos da 5,97, es decir, 6 barras. Si quisiéramos colocar solamente barras de 12, hay que dividir 12, el área requerida, entre el área de una barra de 12, 1,13. Eso nos da 12,62, es decir, unas 11 barras. Una vez que tenemos de dato la cantidad de barras que se necesita dependiendo del tipo de diámetro, veamos qué combinaciones de barras podemos utilizar. Podríamos colocar 4 barras de 20, ¿no? Fíjense que eso nos da 2 de 56. Bueno, le peleé, era 2 de 56, no 2 de 52. Podemos utilizar 6 barras de 16. Fíjense que 6 barras de 16 me da un área de 12,06, o sea, se acerca bastante a este. Podemos utilizar 11 barras de 12, nos da 12,43. Ahora, yo les aconsejaba de que para hacer este método, lo recomendable es que tengan entre unas 4 a unas 6 combinaciones. Entonces vamos a hacer unas más. A ver. 2 barras de 20 más 3 barras de 16. Eso nos da 12,31. Bueno, esto se alejó, ¿no? De estas combinaciones, vemos que la que más nos conviene son 6 barras de 16, ¿no? Es la que más se acerca. Y 6 barras de 16 es razonable para un espacio de 30 centímetros, ¿no? Pero no olviden que también hay que calcular, ¿no? La separación que hay entre barras, hay que verificar eso. Muy bien, entonces vamos a agarrar 6 barras de 16 como nuestra armadura. Ahora bien, si vamos a colocar 6 barras de 16, tenemos que verificar que cumplan con ciertos valores, como he dicho, con ciertos requerimientos que nos da la norma. ¿Qué nos dice la norma para colocar las barras? Nos dice que tenemos que verificar, 1, la separación que hay entre barras. Y 2, tenemos que verificar que el DS, es decir, el recubrimiento mecánico de armaduras traccionadas, sea menor que el que adoptamos, ¿no? Es decir, que el DS real sea menor que el DS que adoptamos, que era 5. Bien, ¿cómo se calcula entonces? ¿Cómo se verifica el tema de la separación? La separación entre barras tiene que ser mayor que la separación mínima por norma.
La separación mínima por norma nos dice lo siguiente. La separación tiene que ser mayor a 1 pulgada, en centímetros aproximadamente 2,5. El diámetro mayor, es decir, el diámetro más robusto de las barras que estemos utilizando. En este caso estamos usando una barra FIE 16. En centímetros eso sería 1,6 centímetros. Y 4/3 del agregado, del diámetro máximo agregado grueso, que nos va a dar también 2,5. ¿Cuál es el mayor entre esos tres? Claramente 2,5. Ese va a ser nuestra separación mínima. Bien, entonces fíjense, como el momento es positivo, pregunto, si el momento es positivo, ¿dónde va la armadura? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿no? Correcto, por eso estamos dibujando solamente la parte de abajo. 6 barras de 16 y el ancho que tiene la viga son 30 centímetros. Veamos si es posible colocar a las 6 barras en una misma fila. ¿Ya? Vamos a ver si cumple con la separación. Bien, ahí dice, el ancho de la viga es 30 centímetros. Muy bien. ¿Qué más? El estribo de que se va a utilizar no lo hemos calculado. No hemos llegado a ese punto de diseñar el estribo, ¿no? Pero el estribo generalmente está entre una barra FI de 6, una de 8 y una de 10. Por lo tanto, el que vamos a tomar es como un promedio entre esos tres. Es decir, vamos a agarrar un estribo FI de 8. Muy bien, el estribo FI de 8 lo tenemos ahí. El recubrimiento, ¿cuánto de recubrimiento le damos al hormigón? Pregunto, ¿cuánto es ese recubrimiento? 2.5. Entre 2 y 2.5, ¿no? Aquí en Santa Cruz tomamos 2 centímetros. Entonces, tomando en cuenta eso, que el estribo va a ser un estribo FI de 8 y el recubrimiento van a ser 2 centímetros, podemos calcular las siguientes distancias. Desde la cara externa de la viga a la cara interna del estribo van a haber 2,8 centímetros, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Bien, ahora sí, vamos a poder calcular lo que sería la separación real. Para eso siempre me gusta hacer este pequeño ejemplo, fíjense acá. Esta línea que estoy dibujando de color negro sería toda la base de la viga, ¿no? Estamos hablando de unos 30 centímetros. Para poder calcular una separación hay que restar 2,8 de un lado, 2,8 del otro lado. Menos 2 veces 2,8. Luego hay que restar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el diámetro de una barra y el 16 en centímetros. Y finalmente estos espacios los vamos a dividir entre la cantidad de espacios que hay. 1, 2, 3, 5, ¿no? 5 espacios. Así que esto lo vamos a dividir entre 5, obteniendo así de esta forma lo que sería la separación real. Muy bien, entonces veamos, ¿cuánto sería esta separación real? Nos da 2,96 centímetros. Vemos que es mayor que la mínima, así que estamos tranquilos de que va a cumplir con ese primer requisito que nos pide la norma, que la separación real entre barras es mayor que la mínima. Segundo requisito, hay que calcular el DS, ¿no? El DS real. Pregunto, tomando en cuenta que el DS, ¿no? el real, es la distancia que hay entre la cara traccionada de la viga hacia el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. Este es el DS real. ¿Cuánto valdría ese DS real? A ver, viéndolo del gráfico. No está tan complicado calcular ese centro de gravedad. ¿Cuánto sería? Todas las barras están en una misma fila y todas tienen el mismo diámetro. ¿Cuánto valdría el DS real viéndolo del gráfico? 2,8 más 3,6, ¿no? Ya. Piensa acá, el DS real sería 2,8, hasta ahí todo bien, más la mitad del diámetro de las barras de 16, ¿no? Si la barra de 16 son 1,6 centímetros de diámetro, la mitad sería 0,8. 0,8 más 2,8 nos da 3,6, ¿no? Correcto. Entonces, ahí tenemos lo que sería el DS real, ¿no? Y fíjense que está cumpliendo con que sea menor que el adoptado, que hayamos adoptado 5 centímetros. Muy bien, ya tenemos entonces lo que sería el DS real
y la separación real. Hasta este punto hemos diseñado la armadura para el tramo AB. Ahora, siguiente paso, hay que calcular la deformación que va a tener. Muy bien, veamos cómo sería el cálculo de la deformación. Para eso yo les voy a presentar un procedimiento que consiste en 4 pasos. ¿Cómo podemos calcular la deformación? Primer paso. Tenemos que analizar lo que sería en este estado y en este estado. Hay que calcular lo que sería su inercia. Hay que ver cómo sería la inercia que va a tener en el estado 1 y luego hay que ver la inercia que va a haber en el estado 2. Pero aprovechando que estamos en el estado 1, es decir, en el estado no fisurado, fíjense que en este estado también podemos calcular otra cosa. Podemos calcular el FR y también podemos calcular el MCR. O sea, a lo que tenemos que llegar es a esto, a esta fórmula. Y para llegar a esa fórmula hay que ir recolectando todas las variables que necesita. Nuevamente es como una receta, ¿no? Hay que ir colectando todos los ingredientes antes de utilizar. Bien, entonces vamos a empezar con el primer estado. Vamos a empezar aquí, con el estado no fisurado. Vamos a rescatar todo lo que se pueda de ese estado. Bien, primer paso para calcular la flecha total. Hay que analizar la sección bruta o también llamada la sección no fisurada. Fíjense que en este primer estado del hormigón no hay ninguna fisura y está trabajando toda la pieza de hormigón. Y además, en este estado, por facilidad de cálculo, habíamos dicho de que no se toma en cuenta la armadura, solamente se toma en cuenta que todo está hecho de hormigón. Entonces, tomando en cuenta eso, fíjense qué es lo que vamos a obtener. Primero, sabemos que el centro de gravedad de una sección rectangular está a la mitad de la base y la mitad de la altura. Y además, esta distancia y, ¿no? Acuérdense la distancia y que les decía acá, es la distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad de la pieza. Como el momento que tenemos acá es un momento positivo, eso quiere decir que el borde traccionado es el que está abajo, ¿no? Por eso hemos colocado las armaduras ahí. Si el momento fuese negativo, esta distancia y sería desde arriba hasta el centro de gravedad. ¿De acuerdo? Eso depende de si el momento es positivo o negativo, de dónde a dónde va la distancia y, si desde abajo o desde arriba. Bien, de aquí entonces, ¿qué vamos a calcular? Primero, vamos a calcular lo que sería la distancia y. Pregunto, ¿cuánto valdría esa distancia y? Viendo el gráfico. H medio, ¿no? Sería 70 entre 2, 35 centímetros. Listo, ya tenemos uno de los valores. Ya está allí. Siguiente, la inercia. ¿A qué es igual la inercia de un rectángulo? ¿A qué es igual la inercia de un rectángulo? Base por altura al cubo sobre 12, muy bien. Tenemos la base 30, tenemos la altura 70, al cubo sobre 12 nos da 857.500 centímetros a la cuarta. Listo, ya está la inercia, fíjense la inercia I sub 0, ¿no? La inercia de la sección no fisurada. Siguiente paso, vamos a calcular lo que es el módulo de rotura, el FR. Es igual a 2 veces la raíz cuadrada del FC'. Bien, nuestro FC' que teníamos en este ejercicio era 250, ¿no? Era un hormigón H25. Entonces, 2 veces la raíz cuadrada de 250 nos da una tensión de rotura de 31,623. Eso quiere decir que en el momento en el cual la tensión, aquí, la tensión de tracción se pase o iguale a este valor, van a empezar a aparecer fisuras. Muy bien, ya tenemos los tres, fíjense, FR, I sub 0 y Y sub G. Podemos calcular ahora lo que sería el momento de fisuración MCR. Su fórmula, el módulo de rotura por inercia de la sección dividido Y, ¿no? Lo que habíamos demostrado aquí en esta parte. Bien, reemplazamos todos estos valores. Ojo, ¿no? Siempre hay que fijarse en las unidades. Esta tensión está en kilo sobre centímetro cuadrado. La inercia está en centímetro a la cuarta. Y esta distancia Y está en centímetro. Por lo tanto, esto al simplificarse, fíjense lo que va a ocurrir. Esto va a ir al denominador, se va a simplificar con este acá y se va a hacer centímetro a la cuarta.
Centímetro se simplifica con el otro centímetro y nos va a quedar solamente kilo por centímetro, ¿no? En la unidad de momento. Ahora, este momento no nos conviene tenerlo de esta forma, en kilo por centímetro, ya que este momento de acá se va a dividir, fíjense acá, se va a dividir con este momento MA. Y este momento MA les adelanto que va a aparecer en la unidad de tonelada por metro. Entonces, lo que nos conviene aquí es convertir este valor de kilo por centímetro a tonelada por metro. Para hacer eso, pregunto, ¿por cuánto va a ser el factor de conversión para convertir este momento de kilo por centímetro a tonelada por metro? ¿Por cuánto hay que multiplicarlo para que sea tonelada por metro este momento? Sí, multiplicarlo, dividirlo, ¿no? Multiplicarlo sería por 10 a la menos 5, ¿no? Y dividirlo sería entre 10 a la quinta, ¿no? ¿Sí? Está bien. Entonces vamos a, mejor dicho, como dice el compañero, vamos a dividirlo entre 10 a la quinta y fíjense que el momento de fisuración va a ser 7,748 toneladas por metro. Listo, ya tenemos el MCR y el I sub 0. Fíjense, de entrada ya hemos colectado dos de los valores que necesitamos, MCR e I sub 0. Nos falta solamente el MA y el I sub 2. Muy bien. Siguiente, vamos a analizar lo que sería la sección fisurada. Es decir, este segundo estado, ¿no? La sección fisurada. Para hacer el análisis de la sección fisurada, es muy similar a lo que veíamos en fisuración cuando queríamos calcular la distancia X, por no decir lo mismo. Fíjense acá, ¿cómo se hace el análisis de la sección fisurada? Primero, tenemos que identificar, ¿no?, que nuestra sección total es una sección rectangular de 30 por 70. Segundo, tomando en cuenta que el momento es positivo, eso quiere decir que aquí arriba va a haber una zona comprimida y eso lo va a aguantar el hormigón. Y abajo va a haber armadura, ¿no? Y esa armadura lo va a aguantar el acero. Pero ¿quién me va a dividir la zona comprimida de la zona traccionada? Eso lo va a hacer el eje neutro en estado de servicio. Entonces, volviendo. Como el momento es positivo, la zona de arriba va a ser la que se comprime, ¿no? ¿Cuánto exactamente va a ser esa zona que se comprime? Fíjense, va a ser un rectángulo de base 30 centímetros y altura X, ¿no? Lo que conocemos como la profundidad del eje neutro en estado de servicio. Obviamente este rectángulo tiene un centro de gravedad, ¿no? Esto va a ser un dato importante. Segundo, en la parte traccionada hay armadura, pero aquí hay un gran problema y es que esa armadura es acero, no es un material diferente al de hormigón. Para poder trabajar, para poder analizar esta pieza, lo que vamos a hacer es vamos a convertir esta área de acero, lo vamos a llevar a su equivalente en hormigón, ¿no? Para eso multiplicamos, mejor dicho, utilizamos el factor de homogenización que veíamos, la resistencia de los materiales 1. Fíjense, lo que vamos a hacer, esa zona de acero lo vamos a convertir en su equivalente de hormigón. Eso que ven ustedes es la sección fisurada, ¿ya? Ese es el estado 2 que veíamos anteriormente. Y esta sección es la que tenemos que calcular su inercia. Vamos a ver cómo se hace eso. Muy bien. Aquí adicionamos las distancias que nos hacen falta. Sabemos que la distancia que hay desde el borde traccionado hasta el centro de gravedad de las armaduras se llama DS real, ¿no? Y lo hemos calculado, ¿no? Había dado 3,6 centímetros. Pues muy bien, con un DS real podemos calcular una altura útil real, ¿no?, que sería la altura total menos el DS real. Bien, ahí lo tenemos. La altura total menos el DS real nos da 66,4 centímetros de altura útil real. ¿Qué más? La armadura que vamos a utilizar en la zona traccionada eran 6 barras de 16, ¿no?, que en área sería 12,06 centímetros cuadrados. Bien, ahora, para convertir este acero a hormigón hay que utilizar el factor de homogenización. El factor de homogenización es el mismo que veíamos en resistencia de los materiales 2, pero en resistencia de materiales 1. ¿Y qué nos decía este factor de homogenización? Era la razón entre el módulo de elasticidad del material que tenemos, en este caso de acero, dividido entre el módulo de elasticidad del material al cual queríamos convertir, en este caso hormigón.
Ahora, el módulo de elasticidad del acero es un dato que conocemos desde Resi 1, ¿no? ¿Cuánto vale ese módulo de elasticidad del acero? 2.100.000, ¿no? Muy bien. El del hormigón, lamentablemente, no tiene un valor fijo. Depende mucho del FC'. Pero como el FC' lo conocemos, podemos calcular el módulo de elasticidad del hormigón. Fíjense, a través de esta fórmula que tiene la ACI, 15.100 raíz cuadrada de FC', eso nos va a dar, fíjense, 238.751 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces ya tenemos este módulo de elasticidad, el del acero lo conocemos. Al dividirlo vamos a obtener el factor de homogenización, que vale 8,796. Fíjense, al multiplicar entonces el factor de homogenización por el área de acero, estamos obteniendo lo que sería su área, ¿no? Su área resistente del acero como si fuera hormigón. Sería de 106,08 centímetros cuadrados. Muy bien, ahora, de aquí lo que no conocemos de todo esto es la distancia X. Eso es lo que no conocemos. La gran pregunta es, ¿cómo podemos calcularlo? En el ejercicio pasado, en el ejercicio de la anterior clase, ya habíamos visto cómo se calcula esa distancia X, ¿no? Lo que se tiene que hacer es igualar el momento estático de la zona comprimida con el momento estático de la zona traccionada. El momento estático no es más que el área por la distancia. Fíjense acá, el área de este rectángulo de la zona comprimida sería base 30 y altura X. Por la distancia que hay desde el centro de gravedad de la pieza hasta el eje neutro donde estamos tomando como referencia. Pregunto, ¿cuánto sería esta distancia? X medio, ¿no? Muy bien. Entonces aquí va a ser X medio. Listo, no hay más elementos en la zona tracción, en la zona comprimida. Entonces lo cerramos ahí. Eso lo vamos a igualar con el momento estático de la zona traccionada. En la zona traccionada tenemos N por AS 106,08, es el área. N por AS, el área. Pregunto, ¿cuánto será la distancia que hay desde las armaduras hasta el eje neutro en estado de servicio? ¿Cuánto sería esta distancia? ¿Cuánto? D real menos X, muy bien. Entonces aquí va a ser el D real menos X. Listo, de aquí entonces la única incógnita es X. Bien, entonces despejando de acá X, o mejor dicho, reemplazando y despejando de acá X, fíjense cuánto va a valer. 18,42 centímetros. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es la distancia X. Pero una vez más la pregunta. Lo que queríamos realmente de aquí no era X, sino lo que queremos de acá es la inercia de la sección fisurada. Pero el X va a ser un dato importante para calcular esa inercia. Fíjense acá, ¿cómo vamos a calcular esta inercia? La inercia I sub 2. Tenemos que calcular la inercia que nos da la zona comprimida respecto a este eje y la armadura convertida en hormigón respecto a este eje. Hay que sumar estas dos inercias. Para eso hay que aplicar un teorema que veíamos en isostática 1, ¿no? El teorema de Steiner. ¿Qué decía el teorema de Steiner? Inercia de la sección con respecto a un eje cualquiera es igual a ¿qué cosa? Es igual al momento de inercia, ¿no? Respecto a un eje paralelo al anterior, pero que ahora se encuentra en el centro de gravedad de la pieza, más el área de la sección por la distancia que hay entre esos dos ejes elevado al cuadrado, ¿no? Eso es lo que nos decía el teorema de Steiner. Es decir, tenemos que calcular la inercia que nos da esta sección, ¿no? Y llevar esa inercia a este eje de acá. Bien, hagámoslo rápido. ¿Cómo se puede calcular la inercia para esta parte de aquí? Fíjense acá. Vamos a decir la inercia de la sección 1, de la figura 1. Muy bien, pregunto entonces, ¿cuánto es la inercia para un rectángulo que está ubicado en su centro de gravedad? ¿Cuánto es la inercia de un rectángulo? Fórmula.
Base, muy bien, 30 por altura al cubo sobre 12. Más, ¿cuánto sería el área de este rectángulo? Base B, en este caso 30 por altura X, ¿no? Ahora la distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Fíjense, la que hay desde el centro de gravedad de la pieza hasta este eje de acá. ¿Cuánto es esta distancia? X medio. Entonces aquí va a ser X medio elevado al cuadrado. Listo, ya está la inercia para este rectángulo. Ahora veamos qué pasa con la inercia en este caso de acá. Aquí ocurre algo muy interesante para